Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y se llama hoy. Muy buena, respetada profesora, respetado compañero. Tengo el placer de hablarles sobre la comunicación oral. Nuestro grupo está conformado por Ashley López, Gloria Córdoba y Agdiel González. La comunicación oral es la que se establece entre dos o más personas y existen dos tipos, como es la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal, para que se dé el acto del habla y se transmitan los datos, se depende de dos factores, como el lenguaje. El lenguaje son signos llamados palabras. Las palabras son signos que se utilizan para designar a las personas, objetos, ideas y sentimientos. Y las no verbales se les conoce como acción corporal y de cualidades. Pero en este punto tenemos un amplio repertorio que le podemos decir y hablar. Nuestra compañera nos hablará del tipo de código no verbal. Código no verbal. Estas se aprenden con la convivencia en la sociedad, según sean las características de las mismas. Sin embargo, hay normas, detalles y especificaciones que rigen estas expresiones no verbales. Algunos no verbales se relacionan con el comportamiento espacial, el contacto corporal, la distancia interpersonal, la orientación, la postura, los ademanes, la mímica del rostro, el comportamiento visual. Todos estos puntos los estaremos desglosando para que se haya una mejor comunicación, que el tema esté explícito y que lo puedan entender. El comportamiento espacial. El comportamiento espacial lo podemos definir como un aspecto de la comunicación no verbal, que incluye en la estructura permanente de los objetos que pueden moverse de un espacio a este espacio. La gente se comunica y convive. Estructura permanente. Se refiere a las construcciones en las que se habilita o trabajan personas. Objeto móvil dentro del espacio. En distintos espacios como oficinas, recámaras, salones, un objeto importante es la vestimenta que proporciona una cantidad de información respecto a quién la porta. Compañera, también hablaste sobre los contactos corporales, el distanciamiento personal y la orientación. Compañera Ashley, ¿qué nos puede decir sobre el contacto corporal? Este contacto depende de la característica cultural de las personas. A través del contacto físico, como el uso de la mano, los brazos y otras partes del cuerpo, podemos abrazar, acariciar y golpear, entre otras acciones, para así hacer posible comunicaciones de varios significados. Y sí, el distanciamiento personal. Interpersonal. Un elemento del lenguaje no verbal es un comportamiento o distancia que una persona guarda respecto a otra. Existen normas de respeto a las medidas de este espacio, las cuales varían según las circunstancias. Tenemos la distancia íntima. Esta se da de 46 centímetros de separación para la conversación entre amigos. Tenemos la distancia personal. Se da de 46 centímetros a 1.20 metros. Es adecuado para conversaciones casuales. Distancia social de 1.20 metros a 300.60 metros. Es la distancia normal para tratar asuntos interpersonales. Distancia pública de 3.60 metros en adelante. Muy buenos puntos. La orientación, ¿a qué se refiere, compañera? La comunicación oral.
Perdón. La orientación. La orientación es el ángulo con el que el cuerpo está dirigido a los demás. Se dirige a los demás. Un individuo que se coloca frente a otro ángulo recto o de espalda. Mientras más de frente se coloque con el respeto de los demás, es mayor el nivel de implicación. Muy importantes esos puntos. También tenemos puntos que al utilizar o hablar o expresarnos hacia un público tenemos que tener muy en cuenta sobre la postura y los ademanes. Compañera Gloria, ¿qué nos puede decir sobre la postura y los ademanes? Bueno, los ademanes lo podemos definir como un movimiento de las manos, de los brazos, de los dedos, que ya sea de una manera individual, combinada o en conjunto con un mensaje oral que envía algún mensaje. Los movimientos corporales hay 5 formas generales. La primera es tomar un lugar de una palabra o una frase. La segunda, ilustrar a lo que el emisor dice. En esta hay 5 que son resaltar un discurso, mostrar una ruta o dirección del pensamiento, mostrar la posición, describir y hacer mímica. La tercera es exhibir la expresión no verbal de los sentimientos. La cuarta, controlar o regular la fluidez de una conversación. Y la quinta, liberar la tensión. La postura. La postura adquiere un significado a partir de la posición de un cuerpo y el movimiento corporal. Posición abierta es cuando los brazos y las piernas son una barrera para el interlocutor. Posición cerrada es tener los brazos cruzados, sentarse con alguien y dejar las piernas como barrera. Ejemplo, se sienta con la espalda recta y se inclina hacia adelante. Es muy bueno tener estos puntos claros. También tenemos las mímicas del rostro. Es impredecible que en la comunicación no oral, no verbal, se activen los músculos del rostro, los cuales imitan estados y reacciones. ¿Cuáles son estos puntos? Las cejas, la frente, los ojos, los párpados, la mejilla, la boca y el mentón. Ya que al uno enviar una información, también lo podemos enviar con el rostro. Ejemplo, si pasa una persona que no le cae bien, uno hace un gesto de desprecio, como así. Cuando uno está molesto, uno pone su rostro de molesto, ejemplo, así. Y muchos más. Y tenemos que tener este punto, ya que estos son muy importantes, porque con esto también nos comunicamos. ¿Sí? Correcto. El Correcto. comportamiento visual también es muy importante, ya que con esto intercambiamos los mensajes. El oyente no puede, con solamente la mirada, no puede entender. Un ejemplo claro, lo podemos tener en la casa. Cuando nuestras mamás o nuestras abuelas no les gusta algo, solamente nos miran y uno ya entendió el mensaje. Lo que han pasado eso deben entender. Asimismo, cuando uno se expresa delante de un público, de un salón, hay que tener la vista hacia el público, hacia el oyente. Así uno envía seguridad y el mensaje sea creíble. ¿Sí? Este punto hay que tener muy importante,
las posturas, los ademanes, las mímicas, los ojos, son cosas que envían mensajes. ¿Sí? Espero que nuestros Correcto. compañeros vayan entendiendo y en el salón pongan esto en práctica. También tenemos los aspectos no verbales. Ashley, ¿qué nos puede decir sobre esto? Los aspectos no verbales del habla. La comunicación no verbal tiene entre sus elementos. Hay una gran variedad de factores que influyen al momento de elaborar y transmitir un mensaje. Este elemento físico se encuentra en la voz, en las articulaciones de las palabras. A través de la voz, las palabras encuentran un modo de transmitir el uso que haga en la voz. Puede reforzar o contradecir el mensaje. Te diré 4 características básicas de la voz. Muy importante eso. Tenemos el tono. Indica que tan agudo o grave es la voz. Tenemos el volumen. Se refiere a la sonoridad de la voz. Velocidad. Refleja qué tan fluida y rápida se habla. Calidad. Si la voz se relaciona con el tono y el timbre o el sonido que emite. Muy importante. También tenemos el lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano que tiene para comunicarse, ya sea oral o escrito. ¿Sí? Hablamos de comunicación oral, que fue no verbal y verbal. Tiene tipo de códigos, tiene sus códigos, los cuales hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? Nos ayudará como profesional a sacar un tema en adelante, a sacar una situación que nos vamos a ver más adelante, depresión. Tenemos que mostrar seguridad. En el lenguaje, ¿qué nos puede ampliar la compañera Gloria Córdoba? El lenguaje. Actos de habla. Son aquellos enunciados que a través de su expresión de una acción se requiere identificar su significado o interpretar su acción. Al realizar el acto del habla, se revelan 3 dimensiones, 2 relacionadas con el emisor y una con el receptor. Hay locutivo o locucionario, ilocutivo o ilocucionario, perdón, perlocutivo o perlocucionario, acto locutivo. El plano locutivo o locucionario, perdón, corresponde al aspecto semático del enunciado, es decir, el significado que expresa un acto locativo. Es un acto físico mediante el cual se emite enunciados de hecho, es decir, y de pronunciar. Este acto comprende 3 tipos diferentes. El acto fónico, que es uno. Este acto emite ciertos sonidos. El segundo, acto fático, emite palabras de una secuencia gramatical. El tercero, acto rético, emite secuencias gramatical con un sentido determinado. Esos son los 3 actos que comprende el acto locutivo. También nos hablaste de los actos ilocutivo y perlocutivo. Ashley, ¿no puedes ampliar sobre eso? Sí, claro. Acto ilocutivo es decir que manifiesta la intención o propósito del emisor al expresar las oraciones. También es llamado intención. Tiene que ver con la función comunicativa como afirma o promesa. El acto perlocutivo es la dimensión que manifiesta el efecto que se produce el enunciado en el receptor. Te voy a dar un ejemplo de lo que quiso decir la compañera Gloria sobre las 3 dimensiones. Cuando un niño le dice a sus padres, voy a pasar de año, en la escuela, y los padres se alegran. Locutivo.
alguien alcanza un logro en un tiempo específico. Ilocutivo, alguien se promete algo. Hiperlocutivo, se alcanza un efecto positivo. ¿Cuál es? Alegrarse. Y el receptor viene siendo el padre, los padres pues en sí. Muy importante eso. Hemos llegado al final de de nuestra charla, se puede decir, de nuestra comunicación vía virtual. ¿Sí? Eh, Espero que a los compañeros les agrade nuestra información y hayan quedado claros. Darle las gracias a la profesora por darnos esta oportunidad de comunicarnos y de implementar esta actividad virtual, ya que nos ayudará para el transcurso de la carrera y de la vida. ¿Sí? Exacto. Espero que se cuiden todos y quédense en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao.